Esta conferencia comenzará a grabarse. Saludos, queridos alumnos. Continuamos con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Vamos a ver qué habíamos visto. La parte organizativa. Ahora nos vamos a introducir en los elementos de los crímenes y las reglas de procedimiento y prueba. Los elementos son factores específicos que deben probarse para que se configure el delito en sí, el crimen, y la regla es, como dice, cómo se deben manejar las pruebas y los procedimientos en la Corte. Digamos que, para entendernos, lo que hemos visto aquí hasta ahora, los crímenes, esto es semejante a nuestro Código Penal, a partir de aquí, ¿no? Código Penal que define, amenaza, el que haga esto será culpable de esto otro. No dice, en realidad, las penas no se ven que estén aquí. El Código Penal nuestro ya vimos que recoge todo este tipo de crímenes, nuestro Código Penal, y sí, lo recoge como delitos y asigna una pena, el español, ¿no? Digamos que esto está traspasado al derecho penal español con sus correspondientes penas. Y estas dos cuestiones que vamos a ver hoy, vamos a ver que es una especie de código o de ley de enjuiciamiento criminal también vimos. De una vez que se acusa a alguien de un delito, pues interviene el fiscal, interviene la corte, que sería el juicio y todo este asunto, ¿no? Todo esto sería una parte del código, o sea, de la ley de enjuiciamiento criminal y los crímenes como tal, como aquí se definen, sería el código penal. Bien. Hay bastantes preguntas en este tema y no es difícil, es leerlo nada más, no es difícil y podemos sacar bastante provecho. En esto que vamos a ver tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 5 preguntas, que merece la pena, es prácticamente una pregunta. Prácticamente sería una pregunta y no se puede fallar porque ya con lo que sabemos de nuestro Código Penal y lo que sabemos de la ley de enjuiciamiento criminal, pues esto se nos resulta sencillo. Obviamente es necesario leerlo. Vamos a comentarlo. Elementos de los crímenes. Los elementos de los crímenes definen lo que constituye cada uno de los crímenes de la competencia de la CPI y que debe ser probado para establecer la responsabilidad penal, semejante a nuestro Código Penal, mientras que las reglas de procedimiento y prueba dictan cómo se deben llevar a cabo los procesos judiciales dentro de la Corte, garantizando que se respeten los estándares internacionales de justicia, equidad y derechos humanos, semejante a nuestra ley de enjuiciamiento criminal. Los elementos de los crímenes, que ayudarán a la Corte a interpretar y aplicar estas leyes serán aprobados por una mayoría de 2/3 de los miembros de la Asamblea de los EP. Bien, lo he puesto aquí abajo, recordáis que eran 123 países miembros. Quizá iría mejor entonces aquí, que es cuando la primera vez que aparece en este caso. Y lo quitamos de aquí. Bien. ¿Quién podrá proponer enmiendas a estos elementos de los crímenes? Es decir, hacer alguna modificación sobre los mismos. Podrán proponer enmiendas a los elementos de los crímenes. Cualquier EP. Los magistrados, por mayoría absoluta. El fiscal. Bien, aquí la pregunta es ¿quién no podrá proponer enmiendas? Hombre, estamos hablando de un tema internacional. El fiscal, pues bueno, vale, pues no recuerdo, magistrado, bueno, cualquier estado aparte, pero cualquier persona que tenga un interés legítimo, una persona indeterminada del mundo que proponga una legislación internacional compuesta por 123 países que proponga una enmienda, pues parece exagerado, ¿no? Por tanto, es la delta. No hay que estudiar mucho para darse cuenta de eso. Las enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por una mayoría de 2/3 de los miembros de la Asamblea de los EEPP. Bien, proponen 2/3 y aprueban 2/3.
De acuerdo. Cosa juzgada. Salvo que el presente estatuto se disponga otra cosa, nadie será procesado. En razón de conductas constitutivas de crímenes por los cuales ya hubiere sido condenado o absuelto por la Corte. Por otro tribunal en razón de uno de los crímenes mencionados por el cual la Corte ya le hubiere condenado o absuelto. Bien, quiere decir que no se puede juzgar dos veces. Cuando se juzga una vez, pues sobra. No se puede dos veces, una palabra. Aquí le vamos a poner para que veamos que está en el interior. Bien. Derecho aplicable. ¿Qué tipo de derecho va a aplicar la Corte? Obviamente, lo primero es este estatuto, acompañado de los elementos de los crímenes y las reglas de procedimiento. Y luego, pues otras cuestiones de tipo internacional, claro. Derecho aplicable. La Corte aplicará. En primer lugar, el presente estatuto, los elementos de los crímenes y sus reglas de procedimiento y prueba. Obviamente, esto es lo que da sentido a la Corte. Pues eso es lo primero. En segundo lugar, cuando proceda, los tratados aplicables, los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios establecidos del derecho internacional de los conflictos armados. Bien, quitando la primera parte, pues luego pues aparece la palabra derecho internacional, lo suyo. Y ya por último, en su defecto. En su defecto, los principios generales del derecho que derive la Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo, incluido, cuando proceda, el derecho interno de los estados que normalmente ejercerían jurisdicción sobre el crimen, siempre que esos principios no sean incompatibles con el presente estatuto ni con el derecho internacional ni las normas y estándares internacionales reconocidas. Bien, aquí había otra pregunta. Podrán proponer enmiendas, aquí era no podrá, y aquí, ¿quiénes podrán proponer enmiendas? Y nos dice, únicamente, este es el error, únicamente los estados partes, no, los estados partes, los magistrados por mayoría simple, es mayoría absoluta, y por tanto nos queda el fiscal, porque este no es mayoría absoluta y únicamente tampoco es. Y por último, ¿cuál es el derecho aplicable? Pues está calcado. En primer lugar, el estatuto, los elementos de los crímenes y las reglas de procedimiento y prueba. Vamos con más conceptos. Y retroactividad, ratione personi. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente estatuto, por una conducta anterior a su entrada en vigor. Conocido perfectamente de nuestros códigos internos. De modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se dicte la sentencia definitiva, se aplicará las disposiciones más favorables a la persona objeto de la investigación, el enjuiciamiento o la condena. Nullum crimen sine lege. No existe delito si no está previsto en ley previa. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente estatuto a menos que la conducta de que se trate constituya, en el momento en que tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte. Bien, es decir, que en ese momento nadie, está copiado literal, esto también es de mucho cajón, tiene que estar previsto previamente el delito para poder, o sea, el hecho tiene que estar previsto para que constituya delito, ¿no? La definición de crimen será interpretada estrictamente y no se hará extensiva por analogía. Sabemos que en lo penal nunca se puede aplicar la analogía, a no ser en cuestiones extraordinarias de atenuantes, incluso eximentes, especialmente atenuantes, que nuestro Código Penal también nos dice al final, cuando habla de las atenuantes, dice, y a todas aquellas otras análogas, de análoga significativa, pero por lo general no hay analogía, y menos cuando va en contra del reo. En caso de ambigüedad, será interpretada en favor de la persona objeto de investigación, enjuiciamiento o condena. Nulla peona sine lege. No existe pena hasta ser declarado culpable según la ley. Quien sea declarado culpable por la Corte únicamente podrá ser penado de conformidad con el presente estatuto.
Responsabilidad penal individual. La Corte tendrá competencia respecto de las personas naturales. Quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será responsable individualmente y podrá ser penado de conformidad con el presente estatuto. Bien, aquí la pregunta trampa podría ser las personas naturales y jurídicas que resulten penadas, etcétera. No, es persona a persona. Persona natural, responsable, individual. Si son cómplices y demás, bueno, cada uno tiene la suya. Así que aquí, personas naturales, responsabilidad individual. Será penalmente responsable y podrá ser penado por la comisión de un crimen de la competencia de la Corte quien cometa ese crimen por sí solo con otro o por conducto de otro, sea este o no penalmente responsable. Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa. Bien, consumado o tentativa, como nuestro código. Con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministrando los medios para su comisión. Bien, respecto a la persona, autor, es lo que hemos hablado hasta aquí arriba, entonces serían autores, aquí que es también cómplices y encubridores también. Y el cajón desastre. Contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común. Improcedencia del cargo oficial. El presente estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona sea jefe de Estado o de gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá, per se, motivo para reducir la pena. Las inmunidades y las normas de procedimientos especiales que conlleve el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella. Responsabilidad de los jefes y otros superiores. Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente estatuto por crímenes de la competencia de la Corte. Bien, El aquí, jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar aquí dividen el jefe militar por un lado y respecto a las relaciones entre el superior y subordinado. El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas, cuando hubiere sabido, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos, y no hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento. En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado distintas de las señaladas en el apartado anterior, el superior será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados, cuando hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso de información que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos. Los crímenes que guardaren relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo. 3. No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento. Bien, vemos que todo esto es muy parecido. Un momentito, se nos ha ido. Va.
El tema de la prescripción. Imprescriptibilidad. Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán. Elemento de intencionalidad. El elemento de intencionalidad, como igual que en nuestro código, es el dolo. Es sé y quiero, o sea, sé que está mal y quiero hacerlo. Elemento de intencionalidad. Salvo disposición en contrario, una persona será penalmente responsable y podrá ser penada por un crimen de la competencia de la Corte únicamente si los elementos materiales del crimen se realizan con intención y conocimiento, dolo. Intencionalmente quien, en relación con una conducta, se propone incurrir en ella. En relación con una consecuencia, se propone causarla o es consciente de que se producirá en el curso normal de los acontecimientos. Conocimiento, conciencia de que existe una circunstancia o se va a producir una consecuencia en el curso normal de los acontecimientos. Las palabras, a sabiendas, y, con conocimiento, se entenderá en el mismo sentido. Bien. A sabiendas que lo sabe, tiene conocimiento. Vamos a ver las circunstancias eximentes de responsabilidad, que es simen. Circunstancias eximentes de responsabilidad penal. Sin perjuicio de las demás circunstancias eximentes de responsabilidad penal establecidas en el presente estatuto, no será penalmente responsable quien, en el momento de incurrir en una conducta, padeciere de una enfermedad o deficiencia mental que le prive de su capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta, o de su capacidad para controlar esa conducta a fin de no transgredir la ley. Estuviere en un estado de intoxicación que le prive de su capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta, o de su capacidad para controlar esa conducta a fin de no transgredir la ley, salvo que se haya intoxicado voluntariamente a sabiendas de que, como resultado de la intoxicación, probablemente incurriría en una conducta tipificada como crimen de la competencia de la Corte, o haya hecho caso omiso del riesgo de que ello ocurriere. Bien, vemos que en ambos casos se repite prive de su capacidad, etcétera, etcétera, para controlar esa conducta. ¿Vemos? Aquí y aquí también, ¿lo vemos? Prive para controlar esa conducta. Aquí se refiere al tema de las drogas y demás intoxicación y pone un salvo. Arriba no, se dice, le priva totalmente de su capacidad porque por una enfermedad, deficiencia o deficiencia mental. Sin embargo, o sea, aquí es siempre enfermedad o deficiencia mental con estas características. Sin embargo, en el estado de intoxicación existe la salvedad de que no se haya intoxicado voluntariamente. Actuare razonablemente en defensa propia de un tercero, en el caso de los crímenes de guerra, Propia o de un tercero. Mejor. actuare razonablemente en defensa propia o de un tercero, en el caso de los crímenes de guerra, de un bien que fuese esencial para su supervivencia o la de un tercero o de un bien que fuese esencial para realizar una misión militar contra un uso inminente e ilícito de la fuerza, en forma proporcional al grado de peligro para él, un tercero o los bienes protegidos. Bien. Es la misma persona, un tercero, o también introduce bienes, bien que fuese esencial para realizar una misión militar contra un uso inminente e ilícito de la fuerza. El hecho de participar en una fuerza que realizare una operación de defensa no bastará para constituir una circunstancia eximente de la responsabilidad penal de conformidad con el presente apartado. Quiere decir que da la impresión de que esto está hecho para los que ofenden, o sea, los que llevan la batalla ofensiva, no la defensiva, porque decimos, bueno, está en defensa propia. Pero bueno, pero el hecho de participar en una operación militar de defensa en sí mismo, es la operación, aquí no habla de operación, sino defensa propia de un tercero y respecto a los bienes. Sin embargo, aquí hay una operación de defensa. Eso no basta para constituir la eximente.
hubiere incurrido en una conducta que presuntamente constituya un crimen de la competencia de la Corte como consecuencia de coacción dimanante de una amenaza de muerte inminente o de lesiones corporales graves continuadas o inminentes para él u otra persona y en que se vea compelido a actuar necesaria y razonablemente para evitar esa amenaza, siempre que no tuviera la intención de causar un daño mayor que el que se proponía evitar. Esa amenaza podrá haber sido hecha por otras personas, o estar constituida por otras circunstancias ajenas a su control. Bien, yo veo aquí muchas posibilidades de preguntas, ¿eh? Muchas. Por eso no las estoy marcando porque me parece que cualquier párrafo es apto para una pregunta. Errores. Error de hecho o error de derecho. Error de hecho, eximirá de responsabilidad penal únicamente si hace desaparecer el elemento de intencionalidad requerido por el crimen. Error de derecho acerca de si un determinado tipo de conducta constituye un crimen de la competencia de la Corte no se considerará eximente. Con todo, el error de derecho podrá considerarse eximente si hace desaparecer el elemento de intencionalidad requerido por ese crimen. Bien, el elemento de intencionalidad. Entonces vemos que el error, de hecho, no dice nada, no hay salvedad, exime siempre que hace desaparecer el elemento de intencionalidad. El derecho, de momento, no es eximente, salvo que, como ocurre con el de hecho, si se prueba de que se hace desaparecer el elemento de intencionalidad. Esto es muy sencillito y también muy preguntable. Órdenes superiores y disposiciones legales. Quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal, a menos que a. Estuviere obligado por ley a obedecer órdenes emitidas por el gobierno o el superior de que se trate. B. No supiera que la orden era ilícita, y c. La orden no fuera manifiestamente ilícita. Bien, vemos que aquí no tiene todos los elementos, el supuesto culpable no los tiene, porque dice el cumplimiento de una orden no se ha eximido. Una orden de un gobierno o de un superior, es decir, de una persona. Pero si lo obliga la ley a obedecer las órdenes, por ley, aquí la palabra es por ley, entonces ya podía ser exento. No sabe que es ilícita, habría que demostrar que no lo sabía, o no fuese manifiestamente ilícita. Ya sabemos que cuando, para aplicar el tema de la obediencia debida, es que tiene que ser manifiestamente ilícito. Y aquí no, es una orden dubitativa. No existe la claridad de que sea perfectamente o manifiestamente ilícita. A los efectos del presente artículo, se entenderá que las órdenes de cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad son manifiestamente ilícitas. Bien, pregunta también muy propia. Genocidio y los crímenes. No habla del de agresión ni del crimen de guerra. Son de genocidio y de lesa humanidad. Esas siempre son manifiestamente ilícitas. Vamos a ver entonces las reglas de procedimiento y prueba. También 2/3, la asamblea, son las mismas. Nos encontramos muchas cosas iguales que las de los elementos de los crímenes que acabamos de ver. Reglas de procedimiento y prueba. Entrarán en vigor tras su aprobación por mayoría de 2/3 de los miembros de la Asamblea de los EP. Podrán proponer enmiendas a las reglas de procedimiento y prueba. A. Cualquier Estado parte. B. Los magistrados, por mayoría absoluta, o C. El fiscal. Bien, idéntico. Una vez aprobadas las reglas de procedimiento y prueba, en casos urgentes y cuando éstas no resuelvan una situación concreta suscitada en la Corte, los magistrados podrán, por una mayoría de 2/3, establecer reglas provisionales que se aplicarán hasta que la Asamblea de los Estados parte las apruebe, enmiende o rechace en su siguiente periodo ordinario o extraordinario de sesiones. Bien, aquí la mayoría absoluta pasa a ser superior, de 2/3, porque estamos en un caso urgente y no hay elementos. La Corte no sabe resolver una cuestión concreta. Entonces, digamos que tiene que inventarse una solución.
Tiene que inventársela. No estaba prevista. Y entonces para inventársela necesita una mayoría de 2/3. Las enmiendas a las reglas, así como las reglas provisionales, no se aplicarán retroactivamente en detrimento de la persona que sea objeto de la investigación o el enjuiciamiento o que haya sido condenada. En caso de conflicto entre las disposiciones del estatuto y las de las reglas de procedimiento y prueba, prevalecerá el estatuto. Muy preguntable también. Vamos a ver el reglamento. La Corte la veremos después, en la siguiente sección. Reglamento de la Corte. Los magistrados, de conformidad con el presente estatuto y las reglas de procedimiento y prueba, aprobarán por mayoría absoluta el reglamento de la Corte que sea necesario para su funcionamiento ordinario. Bien, la pregunta, de conformidad con el estatuto, ¿quiénes aprobarán por mayoría absoluta el reglamento? Pues los magistrados. Magistrados por mayoría absoluta. Entrada en vigor. El reglamento y sus enmiendas entrarán en vigor al momento de su aprobación, a menos que los magistrados decidan otra cosa. Inmediatamente después de su aprobación, serán distribuidos a los estados parte para recabar sus observaciones. Se mantendrán en vigor si en un plazo de 6 meses no se han recibido objeciones de una mayoría de los estados parte. Bien. De momento, las enmiendas, si cambia el reglamento o las enmiendas, se aprueban, como hemos dicho, por esta mayoría absoluta, y si en 6 meses ningún Estado ha dicho nada en contra, ya se supone, se considera que es totalmente vigente y aplicable. Presunción de inocencia. Se presumirá que toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad ante la Corte de conformidad con el derecho aplicable. Incumbirá al fiscal probar la culpabilidad del acusado. Como en cualquier régimen democrático en España, es el fiscal el que tiene que probar la acusación, el que acusa y luego probarla. Para dictar sentencia condenatoria, la Corte deberá estar convencida de la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Tabla 150. Elementos de los crímenes. Propósito. Ayudar a interpretar y aplicar las leyes de la CPI. Aprobación. Por una mayoría de 2/3 de los miembros de la Asamblea de los Estados parte. Enmiendas. Propuestas por cualquier Estado parte, los magistrados, por mayoría absoluta, o el fiscal. Vigor de las enmiendas. Tras la aprobación por una mayoría de 2/3 de los miembros de la Asamblea de los Estados parte. Derecho aplicable. El presente estatuto, los elementos de los crímenes y sus reglas de procedimiento y prueba, tratados aplicables y principios y normas del derecho internacional, en su defecto, principios generales del derecho. Y retroactividad ratione personi. No aplicable por conducta anterior a su entrada en vigor. Nullum crimen sine lege. Nadie penalmente responsable sin que la conducta constituya, en su momento, un crimen de la CPI. Nadie será. Bien. Responsabilidad penal individual. Competencia respecto de personas naturales, responsables individualmente. Improcedencia del cargo oficial. Aplicable igual a todos sin distinción basada en el cargo oficial. Reglas de procedimiento y prueba. Entrada en vigor. Tras su aprobación por mayoría de 2/3 de los miembros de la Asamblea de los Estados parte. Enmiendas. Propuestas por cualquier Estado parte, los magistrados, por mayoría absoluta, o el fiscal. Reglas provisionales. En casos urgentes, los magistrados pueden establecer reglas provisionales por mayoría de 2/3. Conflictos con el estatuto. Prevalencia del estatuto sobre las reglas en caso de conflicto. Reglamento de la Corte. Aprobado por los magistrados para el funcionamiento ordinario de la Corte.
Presunción de inocencia. Incumbencia del fiscal de probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Bien, vamos al repaso del cuestionario. Y tema acabado. Bueno, no, que nos queda la corte. Cuestionario 40. ¿Quiénes pueden proponer enmiendas a los elementos de los crímenes? Cualquier Estado parte, los magistrados por mayoría absoluta, y el fiscal. ¿Cuándo entran en vigor las enmiendas a los elementos de los crímenes? Cuando han sido aprobadas por una mayoría de 2/3 de los miembros de la Asamblea de los Estados parte. Que establece el principio de cosa juzgada en el Estatuto de Roma. Nadie será procesado por conductas por las cuales ya hubiera sido condenado o absuelto por la Corte o por otro tribunal en razón de uno de los crímenes por el cual la Corte ya le hubiere condenado o absuelto. ¿Qué fuentes de derecho aplicará la Corte Penal Internacional? El Estatuto de Roma, los elementos de los crímenes, sus reglas de procedimiento y prueba, tratados aplicables, principios y normas del derecho internacional, y los principios generales del derecho derivados de sistemas jurídicos internacionales. ¿Se puede procesar a alguien por actos cometidos antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma? No, nadie será penalmente responsable por conductas anteriores a su entrada en vigor. Que establece el principio nullum crimen sine lege. Que nadie será penalmente responsable a menos que su conducta constituya un crimen de la competencia de la CPI en el momento en que se cometió. ¿Quién puede ser considerado responsable bajo el Estatuto de Roma? Cualquier persona natural que cometa un crimen de la competencia de la CPI. El cargo oficial exime de responsabilidad penal. No, el cargo oficial no exime de responsabilidad penal ni reduce la pena. ¿Qué responsabilidad tienen los jefes y superiores según el Estatuto de Roma? Pueden ser penalmente responsables por crímenes cometidos por fuerzas bajo su mando o control si no ejercieron control apropiado para prevenir o reprimir dichos crímenes. ¿Prescriben los crímenes de la competencia de la CPI? No, los crímenes de la competencia de la CPI no prescribirán. ¿Qué se requiere para la responsabilidad penal individual según el Estatuto? Los elementos materiales del crimen deben realizarse con intención y conocimiento. ¿Qué circunstancias pueden eximir de responsabilidad penal? Entre otras, enfermedad mental, intoxicación involuntaria, defensa propia o actuar bajo coacción. Fijaros que dice intoxicación involuntaria. Aquí lo deja claro. ¿Cómo afecta el error de hecho o de derecho a la responsabilidad penal? El error de hecho puede eximir si elimina la intencionalidad, el error de derecho raramente exime, a menos que elimine también la intencionalidad. ¿Cómo se trata el cumplimiento de órdenes superiores? Cumplir una orden no exime de responsabilidad penal a menos que la persona estuviera obligada a obedecer, no supiera que era ilícita y la orden no fuera manifiestamente ilícita. Las órdenes de cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad son consideradas ilícitas. Sí, se consideran manifiestamente ilícitas. Que establece el principio de irretroactividad, ratione parsouni. Que la ley aplicada será siempre la más favorable a la persona objeto de investigación, enjuiciamiento o condena si ésta cambia antes de dictarse sentencia definitiva. Que es nulla poena sine lege. Establece que solo se puede penar a alguien de conformidad con el Estatuto de Roma. ¿Existe distinción basada en el cargo oficial ante la CPI? No. El Estatuto aplica a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial. ¿Quiénes pueden proponer enmiendas a las reglas de procedimiento y prueba de la CPI? Las enmiendas pueden ser propuestas por cualquier Estado parte, los magistrados, por mayoría absoluta, o el fiscal. ¿Cuál es el proceso para que las reglas de procedimiento y prueba entren en vigor? Las reglas de procedimiento y prueba entran en vigor tras su aprobación por una mayoría de 2/3 de los miembros de la Asamblea de los Estados parte. ¿Qué sucede con las reglas provisionales establecidas por los magistrados en casos urgentes?
Las reglas provisionales establecidas por los magistrados en casos urgentes se aplicarán hasta que la Asamblea de los Estados parte las apruebe, enmiende o rechace en su siguiente periodo de sesiones, ya sea ordinario o extraordinario. Las enmiendas a las reglas de procedimiento y prueba o las reglas provisionales pueden aplicarse retroactivamente. No, las enmiendas a las reglas, así como las reglas provisionales, no se aplicarán retroactivamente en detrimento de la persona que sea objeto de la investigación, el enjuiciamiento, o que haya sido condenada. En caso de conflicto entre las disposiciones del Estatuto de Roma y las reglas de procedimiento y prueba, ¿cuál prevalece? En caso de conflicto, las disposiciones del Estatuto de Roma prevalecen sobre las reglas de procedimiento y prueba. ¿Cómo se aplica la presunción de inocencia en la CPI? Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe su culpabilidad ante la Corte de conformidad con el derecho aplicable. La responsabilidad de probar la culpabilidad del acusado recae en el fiscal, y para dictar una sentencia condenatoria, la Corte debe estar convencida de la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Bien, es un tema sencillo, muy manejable, con lo que ya llevamos superado y avanzado, y nos queda para acabar este asunto los órganos de la Corte, que los vamos a ver inmediatamente a continuación. Muchas gracias.